Hola a todos y bienvenidos a vuestro lugar de exploración de las artes ocultas. Un espacio en el que mi compañera Ana Valdivia va a intentar que yo, Gerard Baquer, aprenda algo por el camino. Esto es Brujería para Escépticos. Vale, pues estamos aquí de vuelta. Bienvenidos a Brujería para Escépticos y hoy vamos a hacer Historia de la Brujería parte 2. Post-Inquisición. Chan, chan, chan. Sí, ahora viene el salseo. Y quiero empezar corrigiendo un dato del capítulo anterior. ¿Ah, sí? Sí. Porque en el capítulo anterior dijimos que, y es cierto, la Witchcraft la Witchcraft Act. ¿Qué pasa? Que estamos malitos, sigue. Sí, está bien. Eso eran los de Mars Attacks. Sí, claro. Sí. Quien no haya conocido esa referencia no merece que se la expliques. Sigue. Quien no conozca esa referencia no es millennial. Ah, es cierto. Vale. Estoy de acuerdo. Es así. Vale. El Witchcraft Act de Gran Bretaña de 1735, puesto en marcha en 1736, dice que la brujería ya no es un crimen teológico. Por lo tanto, ya no debe perseguirse como tal. Uh-huh. Pero sigue siendo susceptible de acusarse de fraude. ¿Vale? O sea, se seguían persiguiendo a las brujas por fraude, ya no por crimen teológico. Ok. Y esto no se desmonta hasta 1951. ¿Cómo? En 1950 todavía se acusaba a practicantes de brujería como Engañabobos. sí, charlatanes, fraudes, y bajo penas de multas, prisión, cosas así. Bueno, sí, pero... A ver... Llámame loca. Si tengo que escoger, prefiero pagar unos euros Sí, que convertirme en brocheta de pollo. Evidentemente. Pero que la Witchcraft Act se derogó definitivamente en 1951. Ok. Y ese fue, que lo hablaremos más adelante, el momento en que Gerald Garner dijo, ajá, es la mía. That's my moment. Exacto, y en el 54 saca pues todo lo de la Wicca que hablaremos más adelante. Entonces, después de la Inquisición pasan varias cosas. Sí, entramos a destajo ya. Sí. Sabemos que la Inquisición es algo que ocurre en contraposición al antropocentrismo que aparece en el siglo XVI. Entonces la iglesia que dice, hostia, que me están quitándome aquí el poder de alguna manera. Ya no somos teocentristas, ya no es Dios la medida de la existencia. Pues se rebotó y empezó a atacar a herejes y paganos, y pues las brujas salieron jodidas del asunto. Después de 200 años de esto, y de un intento por los poderes europeos para volver al oscurantismo medieval, aparece la Ilustración, 1700. Y el antropocentrismo da un girito más, que es el hombre no es la medida de la existencia, sino que la razón es la medida de la existencia, y la razón es la fuente de progreso. Vale, un momento. Sí. Expliquémoslo un poco para todo el mundo. ¿Qué pasa? Nada, autista, querido mío. Lo que sucede, Esto básicamente... es de la ESO, ¿eh? Bueno, es la ESO para la gente que estudiaba en la ESO. Sí, claro. Podemos entender que a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con términos como antropocentrismo. Antropos, hombre, centrismo, De nuevo, en el centro. entiendo perfectamente de lo que estás hablando. Creo que tiendes a pensar que la gente es más culta de lo que es, sin desmerecer el conocimiento de nadie. Lo vamos a resumir para todo el mundo. Lo que sucede es un giro histórico en 3 partes. El primer giro es Dios es el centro del universo y todo orbita alrededor de él y todos somos muy religiosos. Todo esto ocurre durante la época medieval. Venga. Luego sucede espérate, a lo mejor Dios no es tan importante, lo importante es el hombre. Correcto. Y lo que el hombre quiere. Sí. Y luego es espérate, a lo mejor
no es tanto que el hombre sea lo más importante, sino que lo más importante es desarrollar la mente del hombre. ¿Sí? La razón. Y de ahí es de donde nace toda la ciencia como concepto, entre muchas comillas, religioso. El yo solo creo en la ciencia. Sí, se le da un... Porque ya hemos hablado en momentos que el ser humano es espiritual, debe serlo. Y cuando la corriente predominante de pensamiento es el cientificismo, que es pensamiento de la ciencia como forma de explicar la realidad, pues sí, se le acaba dando cierta espiritualidad a la ciencia. Entonces aquí lo que ocurre es que de repente ya no es hay que perseguir a la bruja porque es demoníaca, hay que perseguir a la bruja porque es una ignorante. Eso es. De acuerdo. Eso es. Se relega la brujería durante la Ilustración y después de la Inquisición, cuando ya la Iglesia está un poco presionada a no seguir matando a gente por las corrientes humanistas, se la relega a ignorantes, folclore. Me gustaría añadir que esto empieza a pasar en el momento en el que la propia Iglesia y el pueblo comprenden que el viaje al aquelarre, del que se las acusa constantemente, es en realidad un trance extático. O sea, hasta este momento la gente estaba entendiendo que las brujas efectivamente se subían en una escoba y salían volando. Y es en el momento en el que la mente toma el control y la razón toma el control que la gente empieza a pensar, igual, si nunca lo he visto, es que no pasa. Confiemos en nuestros sentidos. ¿Sabes? Y es cuando ellas empiezan a decir, no, es que en todo momento me has malentendido. Yo te estoy hablando de algo que sucede en mi psique, o en mis sueños, o durante mi trance, algo que pasa en mi mente. Y la gente, entonces lo que estás es un poco loca. Eso es. Y ahí es cuando se hace ese tránsito. Me pareció loquísimo cuando lo estuve leyendo, en plan de, pero entonces hasta este momento un señor con cuernos se personaba en casa de las señoras. Sí, claro. Y había sexo, orgía. Sí, pero es que en el otro lado las religiones institucionalizadas en Europa, el cristianismo y todas sus vertientes, predicaban que podía aparecer un santo o un ángel. Ángeles son más americanos, pero que podía aparecer una entidad divina y curarte la ceguera. Me parece increíble. Bueno, sí, era otro México. Era otro México, sí. Vale, entonces tenemos este contexto de la Ilustración y parece como que el paganismo, el esoterismo queda relegado a eso, a objeto de ignorancia, a folclore, cosas tradicionales que no tienen ni fundamento ni validez. Pero, y aquí es cuando ocurre el gran boom de la brujería, que luego se convertirá en lo que serán las corrientes modernas, aparece el romanticismo. La mejor época. Sí, un montón de señores y señoras se van a los suburbios de las ciudades a beber absenta y a pensar sobre lo tristes que están. Y a crear maravillas como Frankenstein. Sí. Y a tener grandes cuadros y grandes composiciones musicales y... Sí. O sea, no lo niego. Pero después de este momento neoclasicista y brillante, ilustrado y tal, pues aparece el oscurantismo gótico otra vez y los románticos que en el paradigma de la razón es la medida de todo dicen, pero yo tengo sentimientos. Y yo sufro mucho. Sufro mucho porque mi padre es rico y no me comprende. Y tengo ataques de oscuridad. Y los soluciono con alcohol y drogas. Exacto. Y aquí es donde se vuelve a mirar a estos pensamientos, estas tradiciones de magia ceremonial, del hermetismo, de todo esto que ocurre. Y todo esto se combina a finales del siglo XVIII, principios del XIX, el paso del final del 1700 hasta mediados del 1800,
se combina con un expansionismo y un inicio de la época industrial. Vale. Entonces aparece la clase burguesa. Chan, chan, chan. No, aquí bueno. Aquí no. Pero se define lo que antes, hace 200 años, era la baja nobleza. Ahora tiene una nueva palabra, que es la burguesía. Esa clase media alta que no están en los órganos de gobierno dentro de las monarquías europeas, pero están ahí, tienen lo que mucho peso. A día de hoy son los cayetanos. Lo que quieren ser, porque la mitad de cayetanos no tienen un puto duro y solo aparentan. Pero bueno, en cualquier caso, aparece todo esto. Me encanta pero bueno, como diciendo, pero hoy no vamos a ofender a tanta gente, sigamos. No, sí, bueno, que sigan yendo a sus corridas de toros, no pasa nada. Nosotros sabemos lo que sois. Y se ajusta las gafas. Sí. Sigamos. Entonces, surgen con fuerza tradiciones nuevas, que ahora hablaremos de algunas de ellas. La magia ceremonial, con las órdenes herméticas a la cabeza, en Inglaterra sobre todo, Golden Dawn, de esto ya hemos hablado. El hermetismo, que me vas a explicar qué significa, porque antes me has dicho 3 palabrotas y no sé qué significa eso. La cábala, que también podemos hablar un poquito, 2 trazos sobre eso. Vuelve el tarot, en final de 1700 se empieza a utilizar el tarot otra vez como pieza de esoterismo adivinatoria. Y el Rosacrucis, de los 3 textos de Rosencrantz alemanes. Estos son como los primeros momentos, principios del siglo XIX, que llegan y es como, bueno, somos muy románticos, estamos muy tristes, bebemos mucho alcohol y además pensamos en esto. Que de estas corrientes que te he mencionado ahora, ¿qué sabemos sobre ellas? ¿Qué te llama la atención? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa bastante importante, y es que empieza a haber una distinción entre lo que es brujería y lo que es magia. Vale. En el primer capítulo comentamos que cuando tú estás hablando de alta magia, estás hablando de gente con dinero. Eso no es todo. En el sentido de que la brujería tiene un contexto más tradicional, más anclado a la naturaleza, al animismo, a una sensación de pertenencia en el universo, de una forma como muy natural, muy orgánica, muy de acercarte a abrazar árboles. Druidas. Es que no es lo mismo, pero para que se entienda, sí, más de ese estilo. Mientras que el mago tiene mucho más sentido dentro de un mundo industrializado. Forma mucho más parte del núcleo urbano, entre comillas. Dentro de que siguen siendo personajes que se relegan un poco al terreno liminal, pero es más pragmática la magia que practican. Es más psíquica. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Y luego me dices a mí que utilizo palabrotas. Joder. Liminal. Liminal en el sentido de que está en el límite. No está necesariamente viviendo en el bosque, pero tampoco va a estar en Plaza Urquinaona, ¿me entiendes? Sí, los espacios liminales son aquellos que existen entre espacios. Correcto. Así como la bruja era más conocida porque atraviesa el velo y se va a volar con el diablo, el mago no necesariamente hace eso. Es más probable que invoque algo para que venga del velo que no que él quiera atravesarlo. Se queda más en casa. Vale. Pero su tipo de ritualística es mucho más organizada, es mucho más... científica. Sí, diremos que sí. Sí, o sea, se basa más en experimentos de voy a probar esto con estas palabras y con estas cosas concretas, más que lo que sería la brujería tradicional, que va por sensaciones o este árbol me llama. Sí, completamente. ¿No? Yo lo llamo corazonada, pero tengo la sensación, la intuición, es mucho mejor palabra, la intuición de que este árbol ha visto cosas. Voy a intentar relacionarme con este árbol de alguna manera. Estás intentando crear relaciones y vínculos. El mago lo que quiere es que suceda algo. Es mucho más personal, mucho menos espiritual. Aunque también tiene una gran parte de espiritualidad, pero es mucho más práctica. Es mucho más libro de texto. Vale. De repente sé que existen estos elementos y los puedo incorporar a mi práctica porque sé que esto sucede de esta manera en concreto. Ok. Mola.
La verdad es que es interesante. Hermetismo. Porque, claro, algo hermético, si te vas a la etimología de la palabra, algo hermético es que está cerrado, que no deja escapar aire. Que tampoco es mentira. Que tampoco es mentira, pero, claro, hermético anteriormente está claro que proviene de Hermes. Entonces, entiendo que en la etimología de la palabra algo hermético es que no deja escapar ni a Hermes, por lo tanto está cerrado. Eso es en mi cabeza, no tiene por qué ser cierto, pero en mi cabeza era así. Pero tú antes, hablando de esto, me has dicho que hermetismo significa... A ver. No me quiero meter muy en profundidad en este asunto porque quiero hacer un capítulo al respecto. Vale, pero has dicho 3 palabrotas ahí. Pero a grandes rasgos, el hermetismo proviene de seguir a una figura en particular que se conoce como Hermes Trismegisto. Okay. Que no es exactamente el Hermes griego que todos conocemos. Okay. Se percibe más como un patrón del conocimiento que no como otra cosa. De repente Hermes se muestra en su figura más sabia para compartir el conocimiento con estos magos que forman parte de este grupo selecto de personas que pueden optar a su conocimiento. Vale. Así como el diablo folclórico no tiene que ver con el diablo del cristianismo, el Hermes de los herméticos no necesariamente es lo mismo. No es el chavalito risueño con las botas de alas y la tortuga que va por ahí llevando mensajes a los dioses. Correcto. Es Old Man Hermes. Y el hermetismo sí que tiene cierta parte que ver con lo que dices de que es cerrado, porque efectivamente era un grupo cerrado de gente. Claro, es que les costaba un montón soltar prenda de lo que hacían. Pero es que esto pasa con todos los círculos de alta magia. Realmente piensa que la Golden Dawn era súper cerrada en este aspecto. Al final se acabaron filtrando los textos porque uno de los ayudantes de Crowley, si no me equivoco, era un ayudante de Crowley, se hartó de esta mandanga y dijo, voy a publicarlos, estoy harto de esta historia. Porque sí que había mucho de esto de tú estás en este rango y yo estoy en este otro y tú eres inferior a mí, por lo tanto no puedes tener este conocimiento. Había un poco de este tipo de caspa, ¿sabes? Sí. Caspa. Es así, ¿sabes? El clasismo. Es un poco una putada porque realmente todo el pensamiento que ellos tenían y la práctica que ellos compartían es súper interesante. A la que aprendes a relacionarte con ello y lo pones en práctica, realmente es súper potente, mola un montón, pero todo ese... Es que es así, esa caspa que hay alrededor de esta gente, te dan ganas de mirar a otro lado, la verdad. Pero no por ello hay que desmerecerlos, la verdad es que es súper interesante. Bueno, a través de todas estas corrientes herméticas apareció la magia ceremonial y luego Crowley acabó definiendo lo que será más adelante la magia caos, que ya hicimos un capítulo alrededor de eso, que es una de las corrientes que han atraído más a artistas, por ejemplo. También porque es la que está más anclada, yo creo, a la mente racional. Es la que menos te requiere de hacer cosas locas que no comulguen mucho con tu vida mundana. Porque de repente si tú te pones a hacer magia ceremonial, el tener que montarte un altar con una rama que es extraído de tal sitio, un cáliz que tiene este símbolo, recitas unos textos como muy extraños, hebreicos, que como que te va a echar un poco para atrás. Sin embargo, coger una libreta, dibujar unas cosas y decir, proyecto mi mente, esto pues como que es algo más accesible para alguien que no está súper metido en la espiritualidad. ¿Está en hebreo la magia ceremonial? En su mayoría sí. ¿Sí? La que yo he visto al menos sí. En mi cabeza era latín. Pues piensa que tiene raíces de la cábala muchas veces, si no siempre. Sí, claro, eso tiene más sentido. Pero ¿no hay alta magia helenística que esté en latín o en griego? Sí, claro. Los papiros griegos mágicos técnicamente se consideran alta magia y sí, están en griego. Muy interesante. Otra de las cosas que aparece en el momento, la cábala es todo esta... Esto sí que puedo decirlo yo, he estudiado. Es toda la facción esotérica del cristianismo. Todo aquello que pertenece al esoterismo pero que se fundamenta en raíces cristianas.
según el catolicismo, casi todas las representaciones de ángeles son cábala. En cambio, los americanos creen en ángeles. Para ellos no lo es. Hay una serie de textos y una serie de cosas en los que se fundamenta toda esta vertiente esotérica no aceptada por la columna central del catolicismo. Me pongo yo en la postura de escéptica ahora. Sí. Ya que tú has estudiado. Un poquito. Bueno, a ver, yo me crié en un entorno cristiano y un poco de esto. No soy un crack, pero algo sé. ¿Nos sirve? Bueno, a mí me sirve. Vale. ¿Cómo puede ser entonces que una corriente que es tan cerrada en cuanto a la magia no tiene sentido y no se demoniza mucho ese sistema? ¿Cómo es posible que de ese propio sistema nazca la cábala? Porque esto lo estuvimos hablando en el primer capi de historia de la brujería. El concepto de forzar una institución para separar los márgenes es algo que ha ocurrido siempre. Y dentro de cualquier institución de ideología política o religiosa. O sea, esto es así. La cosa es que dentro del cristianismo ha habido veces que se ha forzado la institución para definir los márgenes y esos márgenes han seguido siendo útiles para la institución. No tiene sentido, según los dogmas más claros del catolicismo y más ampliamente aceptados por los católicos, no tiene sentido que existan exorcistas. Si el diablo es uno y Dios nos salva de todo, que hay muchas incoherencias. Sí. Pero no tiene sentido que haya exorcistas. Los exorcistas, pese a estar aceptados, deberían pertenecer a la rama esotérica, ¿no? Estás aquí haciendo una orden infernal de diferentes seres que hacen cosas en el mundo terrenal y necesitas un ejército de sacerdotes entrenados para combatirlos. Es sospechoso. Es sospechoso. Hay fisuras. Es que el día que tenga a un sacerdote enfrente le voy a hacer tantas preguntas. Bueno. Del buen rollo. O sea, realmente tengo curiosidad al respecto de... Una persona que conozca bien la institución. Claro. Me encantaría saber cómo esa persona percibe todas estas incoherencias. Claro. Porque claramente para él no serán unas incoherencias, si no formaría parte de la institución, ¿no? Me fliparía. También existen toda una serie de textos apócrifos que orbitan alrededor de la Biblia y orbitan alrededor de las figuras que aparecen en la Biblia, pero que no están aceptados por la institución religiosa católico-cristiana dentro de la Biblia. No son textos sagrados, pese a que hablan de los mismos personajes y ocurren en el mismo tiempo. La autoría a veces está en duda, vale, de acuerdo, pero hay algunos textos que dicen cosas muy concretas. Y alrededor de todos estos textos apócrifos, algunos de ellos se utilizan para estas prácticas cabalísticas y han generado diferentes órdenes religiosas que se han escindido de la columna central del cristianismo. Es brutal. ¿Puedes decir apócrifos 3 veces? Apócrifo. Impresionante. Hago prácticas de dicción. Se nota. Si hubiera dicho en plural, apócrifos, mira, también me sale. Con la S me cuesta. Vale, esto es la cábala. Ahora me quedan aquí 2 cositas que aparecen durante el romanticismo, que una es el tarot, y en sus diferentes vertientes, porque aparecen prácticamente a la vez, con diferencia de 15 años, que lo he estado mirando. El tarot tradicional que luego se convertirá en el Riddle. ¿Sí? ¿En el Riddle? Sí. En el Rider. Perdón, Riddle es el malo de Harry Potter. Riddle es Tom Riddle. Tom Riddle. No, Rider, perdona. El Walter Rider, que es la revisión de este tarot tradicional, que al principio tenía muchísimas más cartas y era como una cosa muy loca. Es que, de hecho, en sus inicios, el tarot no se inventó como método adivinatorio. Se inventó como unas cartas muy bonitas que una señora con mucho dinero quería. Eso es.
Y de esas cartas muy bonitas de la señora que quería con dinero, de ahí sale el Marsella, si no me equivoco. ¿Verdad? Ese es el Marsella. Tampoco me voy a meter mucho en esto porque quiero hacer otro capítulo. Vale, sí. Haremos un capítulo de tarot. Ok, haremos un capítulo de tarot. Pero bueno, aparecen diferentes métodos adivinatorios, vuelven a recuperarse, pues, lecturas de huesos y empiezan a ocurrir cosas durante el romanticismo, ¿no? Y una de las cosas que aparecen, que luego también lo expandiremos más seguramente en las notas, es el Rosacrucis, que es una corriente espiritual que surge en Alemania a través de 3 textos anónimos, que esto es algo que me flipa, 3 textos anónimos que calaron mucho en la tradición de Alemania a finales del siglo XVIII. Y se llama Rosacrucis por la rosa y la cruz, que es su símbolo, pero también por una de las figuras que aparecen en uno de los textos, que es Rosenkrantz, que también tiene un poquito ahí de etimología, Rosacrucis, Rosenkrantz. Y es como un cómputo de pensamientos y doctrinas espirituales y prácticas que encaja muy bien con todo esto. La verdad es que no conozco prácticamente nada de este colectivo, la verdad. Tengo curiosidad. Bueno, lo investigaremos. Y entonces ya llegamos a mediados del siglo XIX. Y aquí aparecen la gran explosión entre el 1800 y el 1850. Aparecen todas estas grandes órdenes esotéricas que pueden, bueno, pues el Golden Dawn, la masonería, aparecen diferentes cosas. Y ahora aparecen los pensadores para el público. Porque a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX aparece gente que empieza a escribir sobre todas estas prácticas esotéricas. Margaret Murray y sobre todo Elena Blavatsky con su Sociedad Teosófica. ¿Qué corrientes estaban en marcha en ese momento para que esta gente hablara al respecto? Es que realmente a nivel mundial había muchas corrientes en marcha. Claro. Porque en el mundo oriental, por ejemplo, es que era otra cosa completamente diferente. Sí, bueno, nos estamos centrando en Europa sobre todo. Pero Blavatsky bebe de la India y de... Sí, eso es verdad. Entonces es como que de repente empiezan a crearse fusiones de muchas corrientes diferentes. Como de repente ya no está tan perseguido, sino que es simplemente algo que la gente ningunea, eso deja espacio para que otros puedan empezar a hablar de ello con más libertad que antes. Investigarlo y contrastarlo. Poner en común todas estas coincidencias, entre comillas, que hay en diferentes corrientes espirituales del mundo, pero que... Claro, de repente a través de la investigación empieza a quedar claro que todos hablan de lo mismo, aunque no todos le llamen igual. Y eso crea la necesidad de empezar a aunar muchos pensamientos, que es lo que Blavatsky, no. Lo has dicho bien en la primera, Blavatsky. Sí, pero quería decirlo 3 veces y que me saliera bien, pero es que yo no practico dicción. Oye, ¿y me lo tienes que decir así mal? No, realmente era mal hacia mí. Vale, Elena Pietrova Blavatsky. Dios mío de mi vida, muy bien. Es la excusa que necesitaba esta señora para poder hablar de todas estas corrientes. Pues esta señora funda su Sociedad Teosófica en 1875, que empieza a hacer relecturas paganas de pensamientos de la antigüedad. Teosófica porque lo tengo aquí, voy a leerlo. Blavatsky funda la Sociedad Teosófica, que viene a decir Teos, Dios, Sofía, sabiduría. La sabiduría es el Dios, o es lo que buscamos, lo que se busca en esta sociedad. Y lo que buscaba era formar un núcleo de fraternidad universal, básicamente. Que todo el mundo se llevara bien con todo el mundo, buscando la sabiduría, el conocimiento. ¿Fue criticada porque era demasiado ecléctica? Fue criticada porque era demasiado ecléctica. Es que además era una época en la que eso no se premiaba para nada. Claro, intentaba juntar todo lo que le caía en el plato, lo juntaba. Hay que decir en su defensa que tenía razón en lo que estaba diciendo. Simplemente
pronto. Quizá lo dijo demasiado pronto, sí. Que sí que hay varias cosas de su pensamiento que he estado viendo que son un poco... pero por lo general sus ideas no estaban mal. Sí, la verdad es que mola. Y también sirvió de base para todo lo que ocurrirá más adelante. O sea, esta sociedad... Margaret Murray, por ejemplo, es una de las que están con Gerald Gardner en la hora de generar este pensamiento wicano. Vale, esto es todo lo que ocurre durante el romanticismo. Que no es poco. Y que no es poco. Empieza a bajar un poquito el tema del romanticismo a finales del siglo XIX, ya entrando en el 1900. Empieza a perder un poco de fuerza porque la industrialización coge carrerilla. No solo coge carrerilla, sino que el imperialismo empieza a desacelerar hasta que llegan las grandes guerras europeas, y ahí es cuando el colonialismo pues empieza a desaparecer, porque los imperios que estaban conquistando todas las colonias no pueden mantener las colonias fácilmente teniendo una guerra en casa. O sea, muchas colonias aprovechan toda la oleada de las grandes guerras europeas para salirse. Y aquí, en los periodos de entreguerras, es cuando aparecen las corrientes que se afianzarán hasta la actualidad. La más grande de ellas, la Wicca. Redoble de tambores, que suenen las trompetas. Los wiccanos, creados, y ahora explicaremos por qué digo creados por Gerald Gardner, son la corriente a día de hoy más extendida dentro del esoterismo, con entre 3 y 5 millones de practicantes en el mundo, recuento de 2020. Que se dice rápido. Se dice rápido. En Inglaterra tienen derecho a capillas en cárceles y hospitales. Ostras. En Estados Unidos, en 1980 y tantos, creo que fue, se reconoció como una religión oficial del país. Aunque también es el pastafarismo, pero existe esta calificación de religión oficial. Y hay que hablar un poquito de esta wea. Cojamos aire. Cojamos aire. ¿Por qué la Wicca ha hecho muchas cosas bien, pero muchas cosas mal? A ver, vamos a coger esto con cariño. Yo no soy wicana. No significa que me lleve mal con los wicanos. Como has dicho, hay muchas cosas de la corriente que me parecen muy guays, pero creo que hay que hablar con propiedad del asunto, y eso requiere ser un poco duros con esta religión. Ha sido una religión muy criticada por un motivo, y es que en su momento Gardner lo presentó como un conocimiento que estaba recibiendo del pasado. Esto lo he leído. Sí. O sea, no en plan, no necesariamente soy un mesías, pero un poco. Un poco sí. Fue en plan de esto viene de mis ancestros y he sido nombrado como el nuevo tal. Básicamente, dentro de que es una religión claramente neopagana, él intentó escaparse de este término y abogar porque era algo muy antiguo, con raíces tradicionales, ancestrales, que, bueno, pues nada que ver. Realmente tú te pones a revisar todo lo que hay en sus textos y en sus prácticas y no tiene gran cosa de antiguo. La mayoría de su corriente es algo que ha ido bebiendo, de nuevo, de tradiciones mucho más nuevas que eso. Entonces ya de saque es como si tu base está sesgadita, me cuesta creer en el resto de cosas que me digas. La excusa o la explicación que da Gardner, porque por poner contexto, en el momento en que publica las bases de la Wicca, Gerald Gardner ya tiene 70 años. Es 1954. Y hacía escasos 3 años que había aparecido la libertad de publicación de esoterismo y paganismo en Inglaterra.
él publica esto y es un recogido de prácticas que llevaba haciendo toda su vida con el grupo de practicantes que tenía él en Hampshire. Y Margaret Murray, que es una de las escritoras que escribe después sobre la Wicca, admite que muchas de esas prácticas las rellenaron entre ellos porque no tenían suficiente información. Ahora, no sabemos cuánto rellenaron ellos y cuánto es tradicional de pues escritos que hubieran mantenido en aquel aquelarre o que no se sabe. Entonces, es fácil criticar a una persona que se sabe que rellenó los huecos porque cuánto es inventado y cuánto tiene fundamento histórico. Y si tiene fundamento histórico, ¿de dónde viene ese fundamento histórico? Ahí está. Y el problema no es solamente esto, sino que como de repente la Wicca permeó todo el conocimiento colectivo alrededor de la brujería, de repente la gente creyó a pies juntillas todo lo que este señor estaba diciendo. Y ahora toda la base de la Wicca está en toda la cultura pop. O sea, de repente tú ahora mismo te metes en Pinterest, sin ir más lejos. Sí. Y todo lo que tiene que ver con brujería no tiene que ver con brujería, tiene que ver con la Wicca. Sí. Y te lo cuentan como si fuera algo de... Es que esto es así. Es así y ha sido así por los siglos de los siglos. Exacto. Y esto da pie a muchísima desinformación alrededor de todo lo que es la brujería tradicional, por ejemplo, que poco o nada tiene que ver con la mayoría de enseñanzas de la Wicca. Entonces, de repente es como que si tú te quieres meter en este mundo, tienes una barrera wiccana que atravesar. Y eso es... Una barrera de conocimiento que tienes que primero absorber, luego criticar y luego dejar atrás. Correcto. O no, hay mucha gente que se identifica con la corriente y pa'lante, ningún problema. Pero claro, si tú quieres ir un poco más allá o desviarte, lo tienes más difícil. Pero la cuestión es confiar en que la interpretación y la visión de este señor y su grupo de practicantes en Inglaterra en el 1950 y anterior era no voy a decir correcta, pero era la verdadera, era la que te va a permitir a ti llegar a tus objetivos espirituales con tu práctica. Es que ¿sabes por qué me cuesta todo este concepto? Porque soy firme creyente y defensora de que el camino mágico de cada uno es completamente diferente. Entonces, claro, me cuesta mucho identificarme con una corriente que me dice que el primer paso es este, el segundo es este, el tercero es este, ¿sabes? Está muy cerradito. Me crea un poco de estrés, la verdad. Me cuesta. Y más sobre todo si nos metemos en un asunto en el que tú me dices que todo esto es así porque lo dijo un señor y este señor tenía toda la información del mundo. Es que de repente me hables de una rueda del año que es súper antigua y tradicional y esto es del mundo celta y tal, y realmente no. Claro. Es que... Y que sea incorrecto. Claro, o sea, la rueda del año celta realmente celebraba festividades alrededor de las cosechas. El tema del solsticio y los equinoccios, esto es totalmente mano de Gardner, que nada tiene que ver con las celebraciones celtas. Y sin embargo tú te metes en cualquier página de internet y uy sí, la rueda del año celta celebrada desde hace un montón de años, y es como no tío. Entonces, que yo ya desde el primer momento en el que me meto en tu idea tenga que estar constantemente dudando de todo lo que me dices, claro, porque ya hacer sé... fact-checking. Claro, si ya encima tengo que estar revisando todo lo que me dices, ostras, se me hace complicado meterme. Otra de las cosas... Bueno, esta es una de las críticas grandes que se le hace a Gardner y a la Wicca, que no hay una base arqueológica, por decirlo de alguna manera, porque sí que se han recuperado... por ejemplo, con el tema del calendario celta, sí que se han recuperado a nivel arqueológico muestras de cómo era el calendario celta y simplemente mencionaba cosas concretas como la época oscura del año en la que en invierno el sol dura menos, etcétera.
Y las festividades que se recuperan hasta ahora no tenían una fecha fija, porque a veces las cosechas se retrasaban, a veces las cosechas se adelantaban. Exacto. Era la celebración de ha acabado la cosecha, tenemos unas semanas de tranquilidad y de relax con nuestras familias en nuestro poblado. Hay que empezar a prepararse para el invierno. Y como va a venir una época de mierda que es el invierno, vamos a celebrar durante una semana la festividad de la cosecha. Y de repente Garner dijo, no, lo pondremos en el solsticio. Exacto. Es que... Para que sea todos los años el mismo día y la gente pueda acordarse y pueda celebrarlo e ir al supermercado a comprar sus velitas. Es que me sabe mal porque realmente, igual que me pasa con la magia ceremonial, creo que tiene muchas cosas que me parecen chulísimas. Sí. Pero al mismo tiempo es como que tengo que estar esquivando este tipo de cosas que es que no sé, no... Ya. Es complicado. Sí que es verdad que a nivel espiritual y de dogmas bebe de muchos sitios que son muy guays. Claro. Por ejemplo, aquí en mis notas, lo importante es que Garner construyó, y esto es en las cosas buenas que construyó Garner dentro de la Wicca, construyó a partir de esta experiencia de la Wicca una nueva tradición, nueva, resaltado, con elementos de magia ceremonial, de la Golden Dawn de Aleister Crowley, con quien tuvo contacto, por cierto, del folclore inglés, rituales rurales, brujería popular y herbolaria, la teosofía de Blavatsky, y el simbolismo esotérico, que aquí también incluye la polaridad. Aquí es verdad que tenemos los dos dioses y todas estas cosas. Dios y diosa. Exacto. La reencarnación también tiene elementos de espiritualidad oriental y antropología moderna, especialmente la tesis de Margaret Murray, quien defendía que las brujas medievales eran las últimas sacerdotisas de una religión pagana europea. Aquí tenemos un batiburrillo de cositas que estaban de moda en la época y que Garner, pues desde su ingenuidad, considero yo, porque no voy a crucificarlo, pero desde la ingenuidad de una persona que ha practicado esto toda su vida y que a él le ha funcionado muy bien seguramente, lo compartió al final de su vida y empezaron a aparecer grupos de gente que cogió eso, dijo, hostia de puta madre, esto me lo quedo. Y aparecieron pues sociedades wiccanas y toda esta cosa y bueno, pues sí, está bien. Es tal cual, es que yo creo que el único error de Garner fue intentar encorsetarlo en esto es tradicional. Creo que ahí estuvo su error y creo que vino 100% de la ingenuidad. De pensar, sí, claro, es que esto no tiene por qué leerlo todo el mundo, ¿no? Claro. Esto no tiene por qué llegar a todas partes. Claro. Que creo que es un error que podríamos haber cometido cualquiera en esa época, sí, ¿no? O sea, no me parece tan grave. El problema fue el cómo permeó en todas partes y cómo de repente esas palabras llegaron a quien no tenían que llegar. Sí. Que fue a todo el mundo. A todo el mundo. Claro, el tío con 60 años, siendo un funcionario inglés de la administración británica, sobreviviendo al Blitz de Londres, con sus prácticas esotéricas, decide, a punto, ya jubilado, a punto de tal, dice, voy a compartir esto, que voy a publicar esta movida, que para mí ha sido mano de santo, la panacea, y me ha funcionado súper bien para sobrevivir a 2 guerras mundiales, la segunda estando en Londres mientras caen bombas alemanas. Que este tío tenía un conocimiento profundo de su propia espiritualidad, pero le daba igual que fuera arqueológicamente correcta. Claro. O sea, a él le funcionaba perfecto. Pero es que a mí misma me pasa eso. Claro. O sea, yo tengo prácticas que yo sé que son mías, que han bebido de otros sitios, por supuesto, pero algunas no tanto, y para mí son súper válidas. Y no me parece tan extraño que tú, después de practicarlas durante 70 años, digas, es que esto es ancestral 100%, ¿sabes? Pero, claro, si lo dices tú después de haberlo vivido durante toda tu vida, a mí no me molesta tanto, claro, como si una vez has muerto tú, vengan una serie de escritores
sin contrastar, sin valorar si esto es correcto o no es correcto, y empiecen a darle bombo a muerte y empiecen a extenderse un pensamiento que es... Vale, voy a hacer una comparación un poco fea, porque todos los de aquí habremos crecido con Harry Potter. Pero el mundo de Harry Potter es un conglomerado de el resto de culturas fantásticas literarias. Total. Eso es así. La Wicca es eso. Es un conglomerado del resto de culturas esotéricas europeas y orientales en ese momento, empaquetado con un lacito muy bonito y que en 50 años es considerada la religión que más está creciendo a día de hoy a nivel mundial. Creciendo. Sí. La movida con esto es que conforme crece, también se hace cada vez más bonito el paquete. Y eso juega muy en su contra. El capital. ¡Hala! Pero es que es muy loco, ¿eh? Sí, o sea, tú ahora mismo te metes en... Me invento, en Temu, en Amazon, donde tú quieras, y pones pack de iniciación wicano y prepare yourself. Pues te van a sangrar los ojos, ¿eh? Es muy heavy. Es como cuando de repente te compraba la Super Pop a los 15 años. Te ponía hechizo mágico para encontrar tu amor. Esto es la Wicca hoy en día si te metes en cualquier red social, ¿eh? Bueno, quizá no en todas partes, pero es lo primero que te encuentras. Es como que poco a poco se ha ido haciendo cada vez más accesible, más accesible, más accesible, hasta que ha perdido mucho de lo que la definía. Creo que dentro de la Wicca esto tiene que estar escociendo que flipas. Para los que vivieron el nacimiento... Ahora ya debe de haber poca gente. Pero los que vivieron la primera explosión wicana, los años 70, 80, cuando apareció el New Age y la Wicca fue absorbido por la contracultura y todo esto, que podemos hablar un poquito de esto. Todos los que vivieron esos años 80 de la oleada New Age y la Wicca siendo un arma contra el sistema, porque lo fue en su momento... A día de hoy tiene que estar tirándose de los pelos. Claro, esa gente, su frase más repetida en su vida es: madre, si Garner levantase la cabeza. Más o menos. Tiene que ser así, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, tal cual. Sí. Bueno, pues luego en los extras hablaremos un poquito más de la Wicca seguramente, porque hay cositas que molaría mencionar, pero necesitamos avanzar, porque si no nos quedaremos aquí todo el día hablando de esto. Y llegamos a este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurre la apertura psicológica. O sea, ahí aparecen los grandes pensadores y los psicólogos que empiezan a hablar de la mente como una máquina que puedes intervenir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene sus sistemas y se pueden trabajar alrededor de ellos. Y aparece, pues, psicología, terapia y la época New Age. Terapias alternativas, espiritualidad individualista. El día en que el Reiki llegó a Occidente. Exacto, el Reiki. No solo el Reiki, sino... también aparece ahí el movimiento hippie contra el militarismo americano. Hibridación absoluta de todas las corrientes de pensamiento mundiales. Y aquí es una dimensión más que se añade a las corrientes esotéricas. La Wicca se utiliza se enarbola como un pensamiento radicalmente opuesto al consumismo y al militarismo americano de los años 70. ¿Y qué más aparece? Antes de movernos, si es que queda algo más, el problema con que de repente todo sea posible y haya un montón de información sobre tantas corrientes es que se vuelve muy difícil profundizar en ninguna de ellas. O sea, lo que hacía potentes cada una de esas corrientes de pensamiento, que es el tú meterte hasta lo más profundo de esa corriente, aprender a meditar como un lama, o aprender a entrar en una gnosis que de ninguna forma habrías podido acceder en tus primeros 2 meses de práctica, o aprender
tarot como nadie antes podía haberlo hecho. Todo este tipo de cosas se reducen en el momento en el que tú tienes tanto donde escoger que te quedas en lo superficial de todas las corrientes. Y así es como se crean las New Witches de ahora, que creen que con una vela vuelve su ex. Ese es el problema. Claro. Bueno, pero en esto, quiero decir, también es un poco como ocurre en todas las demás disciplinas, ¿no? Sí, de hecho estamos viviendo... ¿Cuántas personas conoces que sean capaces de meditar como un lama? Estoy pensando. Creo que menos... Cero, iba a decir, menos de 10. Menos de 10, no. Cero. Vale. ¿Y históricamente cuántas personas consideras que hayan podido llegar a eso? Varias. ¿Varias? ¿Más de 10? Sí, claro. ¿Más de 100? Sí, claro. Y... Vamos a Tíbet, preguntamos. Vale. O sea, ¿quieres decir que existen unas profundidades de conocimiento que la cultura a partir de los años 60-70, cada vez más instantánea, está ignorando? Esas profundidades. Sí, de hecho, dos cosas creo. La primera, creo... Dos pistolas tengo. Dos pistolas tengo. La primera creo que es un problema casi completamente occidental. Creo que en Oriente esto no pasa tanto. Tendría que contrastarlo con los datos de span atencional oriental. De ahí el creo y no el sé. Ya, claro. Es algo Porque que pienso. La instantaneidad de la vida a día de hoy es una locura y creo que no hay ningún país del mundo que se salve de eso, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que el tema de habernos quedado en la superficie de las cosas no es un problema de la brujería, es un problema social, 100%. En el sentido de que cada vez se premia más la mediocridad. Sí. Bueno, aquí no metemos en un melonazo, pero sí, creo que cada vez... Podemos hacer dos menciones sobre esto. Se premia más la mediocridad en todo. Es correcto. En el arte, por ejemplo, cada vez hay menos gente que se dedique a llevarlo al límite, a estudiarlo. Pero es que tú te metes en un grupo de amigos que practique arte hoy en día y evidentemente hay excepciones, no digo que no. Pero por lo general todo el mundo premia el que tú no seas súper bueno en algo. Nadie persigue la excelencia ya. Cada vez es menos común. La experiencia, la excelencia técnica. Sí, claro. La excelencia que viene desde he hecho esto tantas veces que lo comprendo de una manera que tú no vas a comprender. Yo creo que en el momento en el que un plátano pegado a un lienzo... Sí. O un váter de oro se hizo algo que valía millones. Sí. Ahí la cagamos. Cruzamos una barrera que no tendríamos una que línea haber que ya se jodió, ¿sabes? O sea, a partir de aquí, en el momento en el que podemos jugar, además, con lo que la mente colectiva considera excelencia en un arte, ahí la jodimos. Se acabó. Y ahí la gente empezó a conformarse con quedarse en la superficie de las cosas. No creo que sea algo propio únicamente de la brujería. También es verdad, y esto es un popular opinion, porque en la sociedad en la que estamos, que en el momento en que se democratiza algo y que todo el mundo tiene acceso a algo, es muy difícil no, desde el pensamiento de expansión y de consumo y de voy a hacer que lo que he creado llegue a más gente, es muy difícil ser crítico. Total. Quiero decir, hay un momento en los años 2000 en que todo el mundo tiene acceso a un DAW, a un programa de edición de música, ¿vale? Todo el mundo en su casa puede tener un Pro Tools, puede tener un algo craqueado, evidentemente, porque vale una pasta, pero se empieza a poder producir música en casa. Aparece un montón de gente que hace música casera. No solo aparece un montón de gente que hace música casera, sino que aparece un montón de gente que empieza a escucharla. Empieza a escucharla y genera un circuito comercial de música que no pasa por las discográficas y que las discográficas necesitan absorber porque es un contrapeso a su balance comercial. Empiezan a palmar pasta las discográficas. Entonces aparece un movimiento de aceptación de la democratización musical.
¿Por qué aro tiene que pasar la democratización y la aceptación de esta democratización? Por el aro de cualquier persona en su casa puede hacer música, esa música se puede vender, por lo tanto es válida. Por lo tanto es buena. Por lo tanto, tú no necesitas ser músico para producir música. Exacto. Que ahí es donde está la locura, tío. Ahí está. No necesitas haber estudiado bellas artes y saber manejar técnicas de pintura para pegar un plátano a una pared con cinta adhesiva. Ahí está. Y como no necesitas eso es muy atractivo. La recompensa sin el esfuerzo es súper atractivo. Te hackea el cerebro de una manera que es increíble. Instadopamina. Y ya está. Entonces todo el mundo quiere hacer eso. Y como todo el mundo quiere hacer eso, los grupos de poder dentro de estas disciplinas, que en caso de la música pueden ser las discográficas o las distribuidoras, que a día de hoy serían las plataformas de música en streaming, acaban potenciando la mediocridad de los artistas. Es de locos. Es de locos. ¿Cómo no iba a pasar con la espiritualidad? Ahí está. Ahí está. Recogiendo un poco el tema, todo esto empieza en el momento de la hibridación de las espiritualidades y la aparición de todos estos movimientos extra, que cada uno es su propio movimiento, la contracultura de los 60 y 70. El movimiento hippie, antimilitarismo que ya hemos mencionado, la psicodelia. Aquí hay muchos grupos de música que tienen que ver con esto. The Doors tenían una espiritualidad loquísima también. Me lo creo. Sí. Y abre la puerta a esta espiritualidad alternativa, que puede ser la búsqueda de experiencias místicas personales. Aparece el sincretismo. El sincretismo es mezcla o unión de cosas entre Oriente y Occidente, y un rechazo claro a las iglesias institucionales. Por lo que sea. El New Age integra astrología, meditación, canalizaciones, cristales, reencarnación, terapias holísticas, y se cruza con formas de neopaganismo y brujería. Qué mal da cap. Claro, es que ves tú e identifícate aquí dentro. Ya, está claro. Sin convertirte en algo que se pueda tachar de producto de... Es que además llega un momento en el que con la bruja se identifican tantos colectivos distintos. De esto también quería hablar, porque no hemos hablado de feminismo. Vale. Dale caña. O sea, la bruja es una figura que ya desde la segunda ola del feminismo... no lo tengo muy claro, seguramente tú podrás hablarme mejor de esto, pero la primera oleada del feminismo son las sufragistas británicas, el derecho a voto. La segunda oleada ocurre durante el movimiento New Age, la quema de los sujetadores. Sí. Yo me acuerdo de las imágenes, para hacer aquí un... Sí. Y luego la tercera oleada del feminismo ocurre a finales de los 90 con las nuevas pensadoras y al feminismo que ha llegado hasta hoy, con los toquecitos de la actualidad última, que está teniendo pues una partición dentro del feminismo bastante loca. Sí. Pero ya desde la segunda oleada, los años 60, el feminismo se apropia la palabra y la figura de la bruja como una mujer empoderada, consciente, con conocimiento y que no depende del patriarcado. Es más, repudia al patriarcado. No solo eso, sino que además es una figura rechazada por el patriarcado. Y perseguida, sí. Era fácil identificarse. Era fácil. El problema es el momento en el que aparecen estas camisetas que todos hemos visto con la frase: somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Hostia. Voy a ir con cuidado con este tema porque soy consciente de que es súper fácil ofender a gente con esta historia, sí. ¿Vale? Pero creo que hay un momento en el que hay una necesidad muy grande de pertenecer a un grupo minoritario. Y en ese momento, de nuevo, con mucho cariño lo voy a decir, en ese momento apetece mucho identificarse con una bruja. Pero creo que hay una diferencia abismal entre ser una persona espiritualmente inquieta y con un hambre de misterio gigante a ser una persona que se quiere identificar con un colectivo minoritario. Eso lo entiendo, pero
Entonces, o sea, ¿qué tiene de malo identificarse y utilizar una camiseta como esa? O utilizar un colgante de un pentáculo. El problema sin duda no es identificarte, es convertirte en portavoz. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. No me parece mal si yo, por ejemplo, pertenezco a un colectivo minoritario, que otras personas visibilicen utilizando símbolos de este colectivo, siempre y cuando no pongan palabras de este colectivo, de personas que viven dentro de este colectivo y que no eligen pertenecer a ese colectivo, en su boca como si también pertenecieran. Claro. Lo mismo pasa con el feminismo, lo mismo pasa con la espiritualidad. Entonces, es un tema espinoso, la verdad. Es espinoso, sí. Es espinoso y nos buscamos la ruina. Es que, además, y esto es lo último que voy a decir sobre este tema porque es que no quiero que me linchen, de verdad. Pero se me hace irónico como un colectivo feminista, una parte del colectivo feminista, se identifica tanto con la imagen de la bruja y sin embargo emprenden tanto el camino de la Inquisición, de la quema de brujas. Súper curioso. Ya, sé por dónde vas. O sea, no quiero ahondar, de verdad, porque... Sí. Porque me llueven las piedras. Sí, pero es un poco así. Es lo que hablábamos. Hipócrita. Sí, es lo que hablábamos al principio, que lo he mencionado varias veces. Es un concepto que últimamente me gusta mucho. Es lo de forzar la institución. Para. La manera fea de decirlo es eliminar la escoria, pero la manera es definir los márgenes. En el momento en que, y esto es completamente opinión personal, no tengo hechos, pero creo que en el momento en que el feminismo llega a un momento en el que se expande y queda claro que es un pensamiento que tiene que ser mayoritario para acabar con una desigualdad de género flagrante y constante desde hace siglos, 100%, que eso es así, el patriarcado existe, no es algo que se inventan los rojos, está ahí y es una mierda para todas las mujeres y para la mayoría de los hombres. El feminismo es necesario. En el momento en que este feminismo llega a la gran población, al Big Data, y este feminismo empieza a tener muchos matices, la institución debe forzarse para definir los márgenes. Y en estos márgenes hay gente rebotada que no se siente cómoda. Y como está rebotada en los márgenes porque quiero ser feminista, pero en realidad soy un poco fascista, pues voy a atacar a otra minoría en el margen del feminismo que está en el lado opuesto. Voy a atacar a los trans. Me van a tirar piedras hasta que te aburra. Estoy de acuerdo. Yo soy el escéptico. Ay, qué cabrón. Pero esto es completamente personal. Es algo que las veces que he participado del movimiento feminista me ha dado la sensación de que existe. Y creo que todos deberíamos recordar la columna central, la columna vertebral del feminismo y los objetivos claros del feminismo. Siempre, primero, derribar el patriarcado y después la inclusión de todo el mundo en una sociedad más justa, igualitaria, etcétera, ¿no? Y esto es algo que... Y si esto es algo castigable, haceoslo mirar, gente. O sea, sí, hostia, es que a ver. Si este pensamiento es algo que no se puede verbalizar sin que lluevan piedras, lo siento, pero igual el problema no es nuestro. Sí. Bueno, hemos hecho como una revisión a todo lo que fueron los siglos XVIII, XIX y XX. Para el colofón final es necesario hablar de Internet. Bueno. Sorpréndeme. ¿Qué es eso? ¿Qué brujería es esa? La brujería de Internet. Aquí en mis notas lo tengo apuntado como Witchcraft 2.0. Vale. Y aquí la brujería se hace masivamente accesible. Ya hemos hablado de
esta democratización de la espiritualidad, de que todo el mundo pueda hacer lo suyo y todas estas mandangas. Y me gustaría hablar de varios conceptos. Uno que ya hemos hablado, que es Witchtalk. Ay. Me gustaría hablar de la multiplicidad de manuales, cursos, tiendas online, todo esto, que es una locura. Y las tensiones que ocurren entre las personas con tradiciones iniciáticas de los covens, o sea, que las practicantes que intentan cogerse a las cosas más tradicionales, y todas las prácticas do it yourself y estas más eclécticas y más consumidas por el capitalismo. Estas son las cositas que tengo aquí marcadas como siglo XX. Matémonos. Matémonos. ¿Qué es Witchtalk? Porque lo criticamos en el capítulo 1, pero exactamente, sabiendo la historia de la brujería, ¿de dónde sale Witchtalk? Amigo, eso sí que es una herejía. El fucking Witchtalk. Es algo que nace como hashtag dentro de TikTok, ¿vale? Ok. Por lo tanto, son vídeos cortos los que componen esta vaina. 8 segundos, ¿no? Algunos, la mayoría son más largos. Claro, al principio sí que eran más cortos, pero ahora ya... TikTok puso vídeos de 8 segundos, se dio cuenta de que la gente se volvía estúpida, y ahora hay vídeos más largos en TikTok. Por si acaso. Por si acaso. Para que no les digan, no, es que esto no jode la química del cerebro. Para que el derrame les dé a los 80 años y no a los 15. Exacto. Se crean pequeños vídeos que lo que buscan es expandir una suerte de rituales cortitos para que todo el mundo los pueda hacer en su casa. ¿Sí? Vale. Witchtalk es la madre... Witchtalk es otra cosa. Eso es otra cosa. Que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Witchtalk es la mamá del enciendo la vela y vuelve mi ex. Vale. A raíz de tengo que explicarte algo en 8 segundos o en 30 segundos, nace la necesidad de tiene que ser rápido y furioso, ¿sabes? Claro. Tiene que ser algo accesible. Y no solamente eso, sino que tú cuando quieres que te vaya bien en una red social, lo que tienes que hacer es proponer cosas que sean accesibles para todo el mundo, porque lo que quieres es que la gente guarde tu contenido y lo comparta. Si yo de repente te creo un contenido que es, mira, tienes que sentarte todos los días, una media de, me lo invento, 20 minutos, haciendo X gestos y X ejercicios psíquicos, tienes que repetirlo durante 2 meses y eventualmente tendrás un resultado X. O sea, no lo va a ver nadie. Eso no lo va a ver ni Peter. O sea, nadie va a hacer Primero, porque vivimos en un mundo de ya ahora. De ya ahora mismo. Compro y en el que Amazon. Pues todo el mundo tiene, la mayoría de gente tiene trabajos de 8 horas diarias. ¿Qué me estás contando? Que tengo que invertir 20 minutos en algo que hasta dentro de 2 meses no me va a dar quizá un resultado. Es inviable. Hoy en día nadie va a consumir ese tipo de... Bueno, miento, algunos sí lo consumimos, pero no es lo común, ¿vale? La gente no va a buscar estas cosas. Entonces, si yo quiero que mi Instagram prospere o que mi TikTok prospere, lo que tengo que hacer es dar elementos que a la gente le hagan pensar que ellos mismos, en su casa, chasqueando los dedos, pueden ser brujas. Bibidi babidi bu. Efectivamente. Si a eso le unes una generación que ha crecido con Harry Potter y que está deseando creer que la magia es cierta, lo que tienes es una cultura pop de New Witches que da asco verla, con cariño, con mazo de cariño, pero da asco verla, repugnancia, de verdad, es terrible, terrorífico lo que estáis haciendo, basta. Sí. Creo que lo que tendríamos que hacer es aconsejar a toda esta comunidad que sean críticos, por favor, porque más allá de este Witchtalk y esta velita que te venden en TikTok para que vuelva tu novio, hay gente que se está lucrando vendiendo manuales, haciendo cursos online. Know your sources. Investigad quiénes son esta gente que están ofreciendo estas cosas. Mira, digo más.
antes de meternos en este fregado, que sería extensísimo, el siguiente capítulo que hagamos, que además es de debate, porque creo que no lo hemos dicho, pero hay un capítulo académico y otro de debate. Normalmente, sí. Normalmente, a no ser que haya 2 partes, como es este caso. Hacemos un capi de cómo iniciarse. Chan, chan. Vale. ¿No? ¿Por qué o sea, no? yo, escéptico, inculto, ¿cómo empezar? ¿Qué haría yo para empezar? Basta ya de criticar lo que no se debe hacer y vamos a intentar aconsejar sobre lo que sí se puede hacer. Vale. Me parece bien. Puede ser guay. Y el siguiente de academicismo será etnobrujería. Te mola mucho el tema, ¿eh? Es que, a ver, lo que más me gustaba en la carrera era la etnomusicología. Yo estudié musicología. Y me mola irme a países lejanos a ver cómo lo hacen allí. Yo antes tocaría todos los palos que tenemos cerca y luego ya viajamos. Vale. ¿Hay algo que se nos haya quedado en el tintero? Yo creo que estamos bastante bien para esta versión para Spotify, ¿es esto? Sí. Vale. Spotify, iVoox y todas tus plataformas de podcast. Sí. Para los que quieran saber un poquito más sobre este asunto, haremos una trastienda del podcast en el que comentaremos cositas en profundidad de lo que hemos hablado aquí, y estará publicado en el Patreon, que lo tenéis en la descripción del podcast. Vale. Y eso es todo por hoy. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Luego.